venido esta mañana en mitad de ferias y de momentos para la cultura y sobre todo para el libro tan ajetreado, ¿no? Nos parecía que precisamente por eso era un buen momento para presentar el libro de María Zaragoza, La Biblioteca del Fuego, que como sabéis se hizo con el galardón de Azorín pasado marzo, para alegría de toda la editorial y de todos sus amigos y compañeros, y yo creo que de los lectores, porque está siendo un libro muy alabado. Hoy lo presentamos aquí gracias a la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense y a su director, Manuel Zárraga, y comisario, uno de los comisarios de esta exposición que vamos a ver. Hemos elegido este enclave, nos parece perfecto porque bueno, casi es como hacer la novela realidad. La protagonista, Tina, pasea y estudia en estas aulas y pasea por lugares donde vamos a estar nosotros. Y además también, bueno, la novela arranca con una quema de libros precisamente en uno de los patios de la biblioteca. Y dentro de la exposición vamos a ver algunas imágenes que entroncan y que tienen mucho que ver con el contenido de la novela. La verdad es que es alucinante para las personas que lo hemos leído de repente ver que esta historia, pues que podría haber sido verdad, que es ficción, que es una novela maravillosamente tejida con el estilo, yo creo que muy específico de María, pero que podría haber sido también una realidad en aquellos años tan duros. De todo ello primero nos va a hablar José Manuel, después María, y después, si os parece, pasamos a la sala y ahí ya hacemos las preguntas. Vamos a ver primero la presentación. Bueno, pues muchas gracias por la ocasión, por haber querido venir a la Biblioteca Histórica para presentar vuestro libro, que tiene tanta relación con esta exposición que hemos organizado. El título es Malheridos y la exposición trata de presentar las huellas del paso del tiempo en los libros, ¿no? Como los libros, como cualquier otro objeto material, pues nacen en determinadas circunstancias, se crean a partir de determinados tipos materiales y luego pues, los avatares históricos, las censuras, las guerras van dejando huellas y marcas en los libros, ¿no? También muchas veces esas huellas tienen que ver pues, con la naturaleza, con el fuego, el agua, todos los elementos atmosféricos. También muchas veces los elementos constitutivos del libro, el papel, las tintas, están hechas con mala calidad y eso repercute en su conservación. También las malas reparaciones, como pues en épocas anteriores usuarios intentaron reparar libros dañados, pero con sus reparaciones los dañaron todavía más. También en la exposición se presentan fragmentos de libros, es decir, cuando los libros en un momento dado, a lo largo de su vida, se desechan, es decir, los usuarios deciden que quieren deshacerse de ellos porque su contenido es obsoleto, porque están mal conservados, pero los fragmentos de esos libros no se tiran a la basura, sino que se conservan, sino que se recuperan, se ponen como fragmentos para refuerzos de otros libros. Y también esta exposición que se centra en las huellas del paso del tiempo en los libros termina con un apartado final en el que lo que se presentan son todas las huellas del lector. Es decir, como los lectores pues, marcan los libros bien con marcas de lectura, con subrayados, pero también muchas veces dialogan con el libro a través de comentarios que hacen en los márgenes, o bien muchas veces de una manera que no tiene nada que ver con el contenido, simplemente hacen dibujos, pruebas tiene calamis, es decir, pruebas de plumas, es decir, cosas circunstanciales, y muchas veces también terminamos la exposición con manuales de estudiantes, pues con comentarios jocosos que se burlan bien de los profesores o bien de los bibliotecarios, como en este caso. Si queréis vamos a empezar la exposición viendo un poco la parte, estas huellas de lectura, quería hacer un inciso, son cada vez más importantes, ¿no? Estas marcas de lectura nos dan mucha información sobre muchos aspectos del libro que cada vez tienen más interés para los investigadores. Nos dicen cómo fueron fabricados los libros, cómo fueron conservados, cómo fueron leídos, cómo fueron censurados, cómo fueron prohibidos y en algunos casos cómo fueron desechados, es decir, cómo fueron eliminados, pero no del todo porque sus restos se han conservado. Y también muchas veces todas estas marcas de lectura, todas estas anotaciones nos dan mucha información y sobre todo mucha información a los estudiosos de cómo, para la historia de la lectura y de la cultura, de cómo fueron leídos los libros, qué se leía, quién leía, cómo se leía. En fin, entonces cada vez más todas estas huellas, todas estas marcas, todas estas evidencias materiales que se conservan en los libros son muy importantes para la historia de la cultura y cada vez hay más investigadores que se están centrando en el estudio de todas estas marcas, de todas estas evidencias, de todas estas huellas del tiempo.
Empezamos la exposición con las huellas de la censura. Ha habido censura en todas las épocas, en todos los periodos históricos, aunque en el caso, aunque la censura sobre todo empieza a ser mucho más sistemática a partir de la aparición de la imprenta. La imprenta coincide al poco tiempo con la Reforma Protestante, entonces empiezan a surgir libros, índices sistemáticos con los libros prohibidos, es decir, los libros que no se podían leer. Pero luego enseguida se dan cuenta, en principio los índices son de autores prohibidos y luego empiezan a darse cuenta, claro, que hay autores que igual son herejes, pero que tienen libros que son interesantes, porque igual un autor ha escrito un libro contra la Iglesia Católica, pero tiene otra gramática hebrea que no tiene ninguna que ver. Entonces empiezan a aparecer los índices de libros expurgados, es decir, libros cuyos pasajes, que tenían pasajes que debían ser expurgados. Aquí presentamos los instrumentos de la censura, que serían los índices. Presentamos varios índices, los que tuvieron mayor vigencia, y aquí también presentamos libros con las marcas de la censura, es decir, cada censor, una vez que leía que el calificador del oficio expurgaba el libro y ponía una nota de expurgo, que este libro se ha expurgado de acuerdo a determinada edición. Aquí en este ejemplar pues vemos varias marcas de expurgo. Cada vez que se publicaba un índice, pues había un calificador que revisaba el libro y marcaba, decía, este libro ha sido censurado y se podía leer. Los libros prohibidos, normalmente lo que se procuraba era evitar su comercialización, y en cambio los libros expurgados, pues normalmente la preocupación y la obligación de todas las bibliotecas y de todos los que tenían los libros era que estuvieran correctamente expurgados, porque si no la Inquisición les podía requisar los libros y se los podía quitar. Esta parte de la exposición es también muy visual y muy bonito, porque la dedicamos a la práctica de la censura, es decir, las modalidades que tenía el censor para expurgar y para expurgar los libros, los contenidos. El expurgo, la modalidad del expurgo dependía mucho de la cantidad de texto que había que expurgar y sobre todo de la gravedad del texto. Es decir, cuando el texto era muy herético, se utilizaban medios más violentos y más intensos, mientras que si el texto no era muy herético, pues se utilizaban otros medios. El método más habitual es arrancar las páginas. Aquí tenemos varios ejemplares con páginas arrancadas. Algunas veces se arrancaba solo la caja de texto. Otras veces era muy habitual también que se pegaran textos, es decir, papeles, que podían ser bien papeles en blanco o algunas veces también impresos desechados. Se aprovechaban restos de libros y se pegaban encima. Aquí en este caso, y este es un libro muy curioso, el expurgo se ha hecho con cal, es decir, se encaló la página para que no se pudiera leer. Otras veces se pegaban las hojas para que no se pudieran leer, pero muchas veces este sistema se revirtió y como se consideraba que era muy vulnerable y que se podían despegar fácilmente las páginas y volver a leer, pues hubo inquisidores que después volvieron a separar las páginas pegadas y volvieron a tacharlas, ¿no? Esta vitrina se centra más, en esta exposición no nos ha interesado tanto el contenido, o sea, qué se censuraba, sino sobre todo cómo se censuraba, y cuando uno ve muchos libros expurgados se da cuenta que hay muchas diferencias dependiendo del propio calificador que censura los libros. Se ve mucho el respeto por la cultura. Por ejemplo, aquí vemos a un señor que recortó la caja del texto, no quiso arrancar la página para que el volumen no repercutiera. Aquí tenemos otros casos, por ejemplo, este libro es también muy curioso porque aquí es un libro grabado, con muchos grabados, muy bonito, y en vez de poner una mancha de tinta, que es otro de los métodos de censura también muy habituales, muy habitual también, que perdona, antes se me ha olvidado citarlo, pues lo que hizo fue pegar un grabador para no dañar el texto. Otras veces vemos que llamamos lo que nosotros llamamos censuras indolentes, es decir, hay una sutil línea que tacha el texto, pero si uno se fija y se acerca, se puede leer perfectamente el texto. Simplemente se marca que eso no se puede leer, pero... Y luego también aquí exponemos pues libros que tienen anotaciones de censura, especificando pues, que esa edición no aparece en el índice y hay que retirarlo, en fin, cosas relacionadas con la propia proceso de censura. Y aquí en esta, que hemos llamado Más allá de la censura, exponemos libros
en las que los lectores intentaron revertir la censura, es decir, bien intentando diluir las cintas para ver el texto o bien despegando los pegamentos que había encima. Y luego también exponemos aquí grabados censurados, es decir, sobre todo desnudos, que eran una cosa que no aparecía en los índices. Esto, como quien dice, es una interpretación muy rigurosa de algunos expurgadores, ¿no? Porque en los índices se habla que hay que eliminar los grabados que hacen mofa de la religión o de los sacerdotes o de esos, pero no habla para nada de los desnudos. Pero sí que conservamos bastantes ejemplares donde los genitales, sobre todo los masculinos, son censurados, ¿no? Y aquí empezamos ya con otra sección, que es la parte dedicada a la guerra y la destrucción. La guerra a lo largo de la historia y la violencia provoca la destrucción de muchísimas bibliotecas, pero en el caso de los libros de esta biblioteca, de la Biblioteca Complutense, tenemos un testimonio muy próximo, muy cercano, y ya enlazamos con la novela de María Zaragoza, porque la biblioteca de la Universidad Complutense sufrió muchísimos desperfectos y muchísimos daños en la Guerra Civil. En 1934 se inauguró la flamante y nueva Facultad de Filosofía y Letras en la ciudad universitaria de Madrid. Era una facultad modélica, nueva, con unas instalaciones para la biblioteca muy adecuadas, y en aquellos momentos se decidió trasladar los fondos de la Facultad de Filosofía y Letras, que eran unos fondos riquísimos, más de 100.000 volúmenes. Mucho su origen era la biblioteca del Colegio Imperial de los Jesuitas, que había sido la biblioteca más importante de Madrid en el siglo XVII, y además de eso llevaron todo el tesoro bibliográfico de la universidad, es decir, todos los códices que había reunido el cardenal Cisneros para la edición de la Biblia Políglota Complutense y toda la colección de impugnables. La decisión fue fatal, porque justo estalla la Guerra Civil, el frente se sitúa en la ciudad universitaria y el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras fue bombardeado. Se perdió prácticamente un tercio de esa biblioteca tan importante y con ella importantísimos códices, manuscritos, códices medievales que había recuperado, que había comprado el cardenal Cisneros. Aquí exponemos dos. Uno es los restos que quedan de un manuscrito en 3 volúmenes, que como veis quedan los restos prácticamente incinados. Esta biblioteca era muy importante. Los bibliotecarios en aquella época sabían que lo que se conservaba en esta biblioteca era tan importante que enseguida se hicieron campañas. Los bibliotecarios de aquella época, como se refleja también en la novela, hicieron campañas para ir a la ciudad universitaria y recuperar todos estos restos. De hecho, por eso tenemos estos restos tan insignificantes, porque en aquella época se hizo una labor de salvamento y se intentaron traer hacia la Biblioteca Nacional y al centro de Madrid buena parte de las colecciones de la biblioteca. Aquí tenemos, esta es había 2 Biblias, como esta eran 2 Biblias muy importantes, la Biblia 31 y la 32, eran unas bibliotecas más antiguas, las más antiguas que había podido comprar el cardenal Cisneros, y esta se conservó y la otra se destruyó totalmente. Esta se restauró en los años 70 en el Instituto de Conservación y de Restauración y fue una restauración muy larga, intervinieron muchas personas y duró muchos meses y se reinjertó con pergamino cada una de las hojas. Esto fue tan costoso y tan caro que no se volvió a hacer, porque no era práctico poder invertir tanto dinero en la recuperación de esto. Y aparte que era una intervención bastante agresiva, pues que se recortaban todos los recortes quemados del libro. En la siguiente vitrina lo que se exponen son los testimonios de la lucha en el propio edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. Hubo meses, al principio de la guerra, hubo semanas en las que en el mismo edificio se luchaba entre los 2 bandos. Es decir, dentro de la ventana se disparaban. Y muchos de los libros de la biblioteca se utilizaron como parapetos en las ventanas. Los brigadistas de las brigadas internacionales, que fueron los encargados de defender la ciudad universitaria, algunos en sus memorias decían que los libros, a partir de determinado grosor, que eso también se comenta en la novela, pues paraban las balas, ¿no? Entonces, por eso llamamos libros que salvan vidas, porque eran balas que pensamos que terminaban los libros, pero que lo que hicieron fue, pues, salvaron vidas de algunos soldados. Y aquí también conservamos un testimonio de la guerra, y es que una vez ya pasada en los primeros meses de lucha intensa en la ciudad universitaria,
se quedó el Batallón de Comuneros de Castilla protegiendo la ciudad universitaria. Ese frente estuvo durante toda la Guerra Civil y aquí conservamos una carta de un soldado del Batallón de Comuneros de Castilla que manda a su primo, pero que no la mandó porque ainda se quedó la carta en la hoja de guardar. Y ya, bueno, para finalizar mi parte, pues bueno, esta es la vitrina que quizás tenga más relación con la novela de María Zaragoza y es ya al final de la guerra, después de la victoria del bando sublevado, pues la espiral de violencia no cesó, sino que hubo una represión muy intensa, ¿no? Y quedó reflejada también en todo el sector de las bibliotecas. El primer episodio que fue muy dramático para esta biblioteca fue que precisamente la fiesta del libro, que se celebraba el 1 de mayo de 1939, se celebró en el patio de la Universidad Central con una quema de libros prohibidos, justo escasamente a 200, que es precisamente el capítulo inicial de la novela de María Zaragoza. Y aquí tenemos también un testimonio del diario Ya, también del 2 de mayo, donde bueno, pues, el cronista nos dice que bueno, para edificar a España una grande y libre condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos males y los periódicos charlatanes. Es decir, que sí todo. Y también aquí tenemos dos testimonios también muy importantes, son bibliotecas incautadas a organizaciones republicanas, algunas de las cuales se ingresaron después de la guerra a la biblioteca universitaria. Y esta biblioteca es también muy interesante porque aquí están libros de la biblioteca de la residencia de estudiantes y de la residencia de señoritas que conservan curiosamente los expurgos que se hicieron después de 1939, en la que se retiraron los libros que consideraban más perniciosos, los retiraron a un depósito y pusieron una marca que podéis ver aquí, retirado, ¿no? Y que conservamos, precisamente son testimonios de esa depuración, de ese biblioclaustro, esa destrucción de libros, ¿no? Que se produjo en esta época. Y aquí, pues ya si quieres, María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir que para mí es muy emocionante estar aquí hoy porque me parece que tiene todo el sentido del mundo, ya que empezó todo lo que generó la Biblioteca del Fuego, empezó justamente aquí, en ese patio que está ahí detrás, que es donde se hizo la quema de libros del 39. Yo siempre había tenido la ilusión de escribir un libro sobre gente que persigue a los libros y gente que los salva. No tenía idea de dónde lo quería situar hasta que justamente me encontré con este artículo y esa fotografía. La fotografía se veía muy mal porque la que está digitalizada está muy picada, pero bueno, el texto era lo suficientemente elocuente como para que a mí me generara lo que siempre me genera cuando escribo un libro, que es la voz de quien lo está viviendo, ¿no? O sea, de repente empezó a sonar en mi cabeza alguien que estaba viendo aquella quema de libros del 39 y que sentía mucha rabia por no haberlos podido salvar. Y esa fue la generación de Tina, de alguna forma, que es la protagonista de la novela. Claro, una vez empezó a repiquetear en la cabeza la voz de Tina, yo empecé a tirar de hilos y empecé a enterarme de qué era lo que se movía en el mundo del libro en aquella época. Y finalmente lo que quise hacer con la Biblioteca del Fuego es llevar un paseo a la gente, a los lectores, sobre cuáles habían sido justamente mis descubrimientos y mis emociones al respecto, ¿no? Entonces a Tina la tenía que llevar antes, ¿no? La tenía que llevar a 1930 para estudiar, para ser bibliotecaria, y justamente estudió aquí, porque esto era la Facultad de Filosofía y Letras, entonces, antes de que se construyera la ciudad universitaria. Claro, una vez ella decide que quiere ser bibliotecaria, justamente participa o se presta voluntaria, como muchos alumnos hicieron, a reunificar los fondos de los diferentes sitios universitarios, como muy bien ha contado, porque iban a llevárselo todo a la biblioteca de la ciudad universitaria, que en ese momento pues iba a ser una cosa completamente moderna, se iban a quitar
bueno, pues antes los alumnos estaban sentados abajo y el profesor estaba en alto, bueno, pues ya no había tarimas, estaba todo el mundo al mismo nivel, había como una sensación de amplitud, de entender que en el futuro todo el mundo iba a querer y a poder estudiar, que esto es muy importante y muy interesante, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí empecé a encontrar todas las historias de los bibliotecarios que realmente se ocuparon en un país que estaba en unos índices de analfabetismo como de la mitad de la población, se ocuparon no solo de unificar las bibliotecas y ver qué había, porque había que hacer un sistema en el que, o sea, había que importar un sistema de clasificación pues, en el que no se perdiera nada, que esto también es importante porque antes tenían un sistema un poco topográfico, las bibliotecas eran cárceles de libros donde había unos guardianes que eran los bibliotecarios y esto en ese momento se empieza a democratizar. Y estos bibliotecarios empiezan a traer métodos modernos para que todo el mundo pueda aprender a leer y escribir, a acceder a los libros y a tener una relación más semejante a la que tenemos hoy en día con las bibliotecas, para que os hagáis una idea, ¿no? Y entonces, claro, estos bibliotecarios se encuentran con que una vez han hecho todo este trabajo de modernización, de clasificación, de intentar hacer un país moderno a través de los libros, llega la guerra y todo eso peligra muchísimo, pero por un lado está en la ciudad universitaria, el frente universitario, el edificio donde estaba la biblioteca es absolutamente castigado y claro, se encuentran con que los milicianos que están allí, las brigadas internacionales, deciden pues, que 300 páginas salvan la vida de un hombre. Entonces que con eso, pues como no les llegaban los sacos cerreros, van a rellenar los parapetos, las ventanas, etcétera, sin fijarse, por supuesto, si ese libro pues, es un libro valioso de alguna forma o es un ejemplar único o lo que sea. Y entonces organizan con un señor al que llamaron el ángel de los libros a la cabeza, la forma de retirar esos libros de ahí. Este era un señor pues, que arriesgaba su propia cabeza para sacar los libros de donde estaban y recuperarlos para que se pudieran salvar para el futuro. Para mí fue muy emocionante cuando me estaba documentando venir aquí, que me enseñaran, justamente acababan de terminar aquella página que está ahí restaurada, me la enseñaron y encima de la mesa de restauración estaba la foto de Ángel López, del ángel de los libros, como una especie de cuidador de los restauradores de esto que habían conseguido salvar. Y bueno, pues después de todo eso y simultáneamente a todo eso, claro, con la guerra, pues hay bibliotecas que peligran en todas partes. Por el lado republicano, pues la gente que estaba muy enfadada, estaban quemando bibliotecas que tenían que ver pues, con la iglesia, sobre todo, ¿no? Y esto había que rescatarlo. Y por la parte franquista, bueno, pues había listas de libros que había que... Bueno, esto que se lee aquí, había un listado de libros que eran perniciosos y que había que retirar de las bibliotecas y que había que destruir. Entonces, estos mismos bibliotecarios son los que se encargan de hacer ese rescate. Y bueno, pues... Claro, nosotros más o menos conocemos, porque ha sido más popular, el tema de las cajas del Prado, pero en esas cajas también iban manuscritos, iban códices, iba todo tipo de cosas. Hicieron exactamente el mismo trabajo y el mismo recorrido con ellos, con los tratamientos especiales para que no se estropearan, etc. Y entonces estos bibliotecarios, una vez acaba la guerra, bueno, pues ellos también son purgados, como los libros, ¿no? Y claro, a mí me apetecía mucho que en este libro se viera que todo aquello, todos esos personajes que habían sido tan absolutamente invisibles en un momento determinado y que hicieron un trabajo tan gigantesco, tan brillante para que hoy en día tengamos un patrimonio al que podamos acceder, bueno, pues que por lo menos tuvieran un foquito o esto fuera una semillita para que la gente sintiera curiosidad y investigara un poquito sobre ellos o les diera cierta relevancia. Hay dos cositas que quería señalar. Lo que intentaba decir del bibliocausto, a mí me impactó tanto esta quema, porque estamos muy acostumbrados a ver la quema de Berlín, ¿no? Del 33, en la que los nazis pues, queman en la Plaza de la Ópera los libros de la universidad precisamente.
que les parecían perniciosos y tal. Y aquello la prensa internacional lo llamó Bibliocausto, muchos años antes de que dieran en llamar holocausto a la Shoah. Y eso le da un sentido absolutamente terrible a eso de allí donde se queman libros se acaban quemando personas. Saber que eso pasó aquí, ahí, en ese patio de ahí, y luego en otros muchos sitios, claro, porque esta fue como el acto, no sé, simbólico, gordo, por así decirlo, ¿no? Vamos a hacerlo en el día del libro y con la gente cantando el cara al sol, etc. Para mí fue muy impactante. Y luego, cuando estaba hablando de las páginas arrancadas y la forma de censurar los libros, hay un libro que es muy importante en la Biblioteca de Fuego que se llama El libro del Anticristo, que unifica, perdonadme un poquito la voz, pero es que me da un ataque de alergia antes, estoy un poco... El libro del Anticristo, había 2 ejemplares íntegros en todo el mundo, uno se conserva, está en Nueva York, en la Biblioteca de Nueva York, el otro lo teníamos aquí. Está registrado en la unificación de bibliotecas cuando hacen el catálogo de lo que hay. Es la última vez que aparece, nunca más se sabe qué pasó de él. Hay otros ejemplares en el mundo, pero no están enteros. Y no están enteros precisamente porque el libro del Anticristo estaba compuesto de 4 libros y el que se llamaba el libro del Anticristo era arrancado de todos los ejemplares, ¿no? Y entonces a todos los otros ejemplares que quedan les falta justamente el trozo que se llama el libro del Anticristo, que además tiene un grabado de un diablo haciendo una hoguera con libros. Y si os parece, si queréis, pasamos dentro.